yo me llamé a silencio. Después de perder en el 2015, me propuse, Sí. una era no volver a la función pública y no presentarme como candidato y llamarme a silencio. Las elecciones se ganan y se pierden, ganamos nuestro espacio político durante 22 años, fuimos derrotados en una interna muy particular en el 2015 y entonces di un paso al costado. Y esperé para ver cómo se desarrollaba esa propuesta que había entusiasmado a la juventud y que se planteaba como la necesidad del cambio, que siempre se valora, que participe la juventud y que haya cambio y que la política sea una permanente incorporación de gente joven. Pero tenía expectativa cuando dice esto, que es un reconocimiento a la fuerza de la juventud, que la administración Festa pudiese cumplimentar. No. Eso en ningún momento. En ningún momento. Sí, a la juventud le tengo, digamos, toda la expectativa y Sí. me alegra inmensamente que ahora el Consejo Deliberante actual y nuestros 8 candidatos sean mayoritariamente jóvenes, que todos sean nuevos concejales y que haya como nunca en todos estos años de democracia una renovación de esta magnitud del Consejo Deliberante. Después hay que verlo en práctica. Sí, tienen que aprender, tienen que formarse, tienen que trabajar, pero es muy importante que haya una renovación total del Consejo Deliberante. Y esa espera paciente que menciona usted, tuvo la actividad, por supuesto. Esa espera paciente, usted es un digamos, de la política. Claro. Es eso. Mira, tuve la suerte de encontrarme con Alberto Fernández cuando, un año antes de que fuera designado candidato a presidente, en un homenaje a Antonio Cafiero. Yo participé en el gobierno de Antonio Cafiero. Cuando hablaban de los 20 años yo me reía, tengo 45 años de militancia, y los que Dios me quiera dar, digamos, pero realmente, bueno, tuve la suerte de encontrarme con él y con él hablamos y él me dijo que estaba trabajando en la unidad, que había vuelto a encontrarse con Cristina, que estaba otra vez dialogando con Cristina, que lo que me habían hecho acá era el tipo de equivocaciones y errores que no se podían volver a cometer en política. Me refiero a la inversión cuantiosa en una campaña para denostarme, digamos, no en propuestas en torno a la construcción que hizo Festa, sino que hizo campaña 2 años. 3 días antes de la elección, se lo dije por teléfono, envía una comunicación, yo tomé esa comunicación, yo publiqué en Desalame, porque era una comunicación, tomaron los medios nacionales. Era una comunicación muy fuerte diciendo por qué la utilización de los recursos del Estado van en esta dirección. Mucho más grave, digamos, que lo peor es la corrupción de lo mejor. Sí, yo espero, ¿usted no hizo denuncia penal por eso? No. No hice una denuncia penal, era una denuncia política. Sí. Es decir, se estaba utilizando... Por el contenido le pregunto. El contenido era hacia lo judicial por la utilización de los recursos del Estado. Los recursos del Estado lo hemos visto todos. Los fiscales duermen la siesta muchas veces en Moreno, pero hemos visto absolutamente todos, digamos, lo que fue la entrega de documentos, infinitas cosas que se hicieron en ese momento. Un error. Pero Alberto Fernández me dijo que estaban trabajando y la política de nuestro espacio político, del que nunca me fui, empezó a entender que con Cristina solo no se ganaba y la otra parte entendió que sin Cristina tampoco. Y Cristina tuvo la sabiduría y la capacidad de hacer esa síntesis en la propuesta de Alberto Fernández. Lo charlamos con Alberto en mi casa un año antes. Un año antes. Y nos maravillamos todos cuando apareció Alberto candidato, el gesto de Cristina, y eso fue lo que permitió esa victoria. Bueno, esto en el nivel nacional, digamos, se puede visualizar. En el nivel local, ¿se puede hacer una síntesis? ¿Cómo debería darse esa síntesis? En el nivel local, ¿por qué no se dio? Hubo 2 etapas del peronismo que tuvo la fragmentación que tuvo esta antes, cuando terminaba el gobierno de Coco Lombardi, se plantea la reelección en el año 91, y hay 12 listas en el peronismo, en una interna, digamos, porque hubo una pérdida de rumbo político, hacia dónde vamos, empezaba el menemismo a crecer y hubo sectores que no acompañaron a Antonio Cafiero. El mismo Lombardi le hizo una huelga de hambre a Antonio Cafiero, que era nuestra conducción de
de la renovación del peronismo y de la puesta en marcha de una esperanza enorme para el futuro. En fin, hubo esos momentos, año 91, 12 listas, y este momento donde en la calle se percibía un rechazo absoluto de la gente a la gestión de Festa. Yo te puedo decir algunas cosas fundamentales. Festa, la municipalidad, en lo que es los servicios públicos, tiene a su cargo el 15% de la recolección de los residuos domiciliarios, el 100% de la recolección de las ramas y el barrido. Festa abandonó la recolección de ramas y uno llamaba por teléfono para pedir y decía, no, este servicio no se presta más. De 20 y tantos camiones que funcionaron en su momento para levantar ramas, llegaron a no tener prácticamente ninguno. Eso te contará, Mariel lo expondrá con lujo de detalles para contar lo que se está encontrando, ¿no? Pero y hoy estaba abandonado, digamos, la recolección de las zonas de Cuartel Quinto y de Álvarez que le tocan a la municipalidad. Es decir, dos cuestiones fundamentales. Y la gente se fue cansando de ver cómo se utilizaba la gestión municipal en provecho de unos pocos vivos. Digamos. Y dos miradas tan antagónicas como lo planteás, ¿no? Digamos, una de utilizar recursos del Estado en pos de la gente y otra que no. ¿Cómo pueden pertenecer al mismo espacio? ¿Se puede sintetizar? Yo creo que corrupción hay en todos los espacios políticos y es una tarea de todos, digamos, trabajar para sanear la política y entusiasmar a los jóvenes y a la gente sana a hacer política, que es un pendiente, me preguntabas antes de ingresar, ese es un pendiente grande de la política, pero porque la política tiene una campaña en contra de las grandes cadenas, de los grandes medios nacionales que quieren denostar la política, porque la política es la herramienta de transformación que tiene el pueblo. Voy a retomar lo que decía o que preguntaba Valentina, esta síntesis que contaba usted un año atrás, un año antes, con Alberto Fernández en su casa, después que entiende Cristina y entiende Alberto, entendieron muchos que es lo que estaba en juego, creo que fueron 3 días antes o 4 días antes de la presentación de la lista, yo le hago una nota a Patricia Rosenberg. Y Patricia, la doctora Rosenberg, me dice, yo me presento, no sé qué, y le pregunto, ¿qué sucede con las otras precandidatas? Y me dice, yo no sé. Bueno, 2 días después surge la foto de Patricia Rosenberg con Mariel Fernández. Sirve esta como contexto, la presentación. ¿Habló con todos para que la lista, para que no haya 7 listas? Algunos aceptaron y otros dijeron, no con ni loco. Todos. Había, digamos, 3 listas que claramente eran serviles a Festa. ¿Cuáles? De las 4 listas que realmente estaban en contra eran la de Mariel Fernández, la de Patricia Rosenberg, la de Walter Correa. Sí. Falta una. Y la de Lucas Franco. Y la de Lucas Franco no llegó a hacer una lista, digamos, pero claramente hace muchos años que venía trabajando ¿sí? Somos como una opción política. Sí. De los 4 que realmente estaban en contra, nosotros fuimos hablando antes, en la voluntad de que se unieran, de que evidentemente no se podía enfrentar a una gestión que tenía el poder local, digamos, con 4 listas, era un disparate. Y 3 lo entendieron, digamos, Mariel, Patricia Rosenberg, que era de mi espacio, era mi candidata claramente, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, y Lucas Franco. Y entonces Walter Correa no aceptó la unidad en ese momento. Y fue una lástima. La articulación, licenciado, la buscó usted, a esa articulación. Esa articulación y digo, ¿por qué la va a hacer Mariano Web? Porque si un año antes se junta en la casa con Alberto Fernández, ¿cómo no va a tratar de aplicar? No, pero empezamos incluso antes de que Alberto fuera designado candidato. O sea, yo quiero que el interveniente entienda que esta articulación surgió de acá. Sí. Esta idea, y realmente en ese momento encuestamos y Mariel estaba mejor. Mariel con su imagen, con su calidad de persona, su militancia, su frescura, bueno, dio mejor. Y sobre todo porque el movimiento Evita tenía la estructura para hacer una campaña y nosotros no la teníamos. Claro. La estructura económica. La estructura económica para hacer una campaña, para presentarla. Recordarás que hubo un poco de campaña, incluso vino
Sí. vino ¿cómo se llama? Máximo Kirchner. Bueno, Sí. en ese momento le daba mejor. Y el compromiso era unirse para ganarle a Festa. Ujú. Y así se hizo. Y Se luego dio de la las unidad. elecciones, es decir, logran alcanzar el triunfo en las elecciones con un 60%, que es mucho. Y en la práctica ahora, el día a día, en lo cotidiano, espacios que quizás son tan diversos y que un vienen acuerdo de distintos... político es un acuerdo electoral, es Claro. un acuerdo en las listas de concejales. Claro. Ahora la responsabilidad del gobierno la tiene Mariel Fernández y a ella le corresponde y a ella la vamos a apoyar, digamos, pero es ella claramente la intendenta de Moreno. Es decir, y que el la acuerdo se tiene que acaba llevar cuando adelante. con el No, triunfo. no se acaba, el acuerdo es un acuerdo de compartir prioridades, de compartir programas, de estar de acuerdo en la acción política. Yo creo que la militancia política ha tenido un desgaste muy grande en estos últimos años. Quizás uno de los daños mayores de la gestión de Festa fue el daño a la militancia política en cuanto a la mercantilización de la política. Y en Moreno siempre pondero las organizaciones que hay. O sea, hay muchas organizaciones populares, hay muchas organizaciones libres del pueblo, que son las que van generando respuestas auténticas de la gente. Yo siempre les decía cuando me reunía con entidades que valoro la gente que no solamente está criticando la realidad, sino que se arremanga y se pone a trabajar para construir. Bueno, estas son las 1000 flores que plantea Mariel, que espero que surjan y se sientan libres de participar y encuentren respuesta en el gobierno municipal y crezcan, porque esa es la militancia más sana. Esa es una militancia que no tiene, digamos, un interés económico. El deterioro de la economía desde la crisis, digamos, a partir del proceso militar, el nefasto proceso militar, la dictadura cívico-militar de los 70, fue implicando que nuestro pueblo se empobreciera y que el trabajo fuese disminuyendo en el tiempo. Más después los años menemistas también fueron provocando, el neoliberalismo fue acentuando esto, y el desempleo es un problema, y la militancia empezó a tener como principal objetivo el conseguir trabajo. Yo coincido con esto que dice Wes, porque una daño. forma de deteriorar, y yo en la editorial decía, deteriora el trabajo cuando el otro no trabaja. La militancia, históricamente, tiene que ver con un elemento más que se anexa al trabajo, es decir, es el sacrificio por sobre el trabajo que lo eleva, lo levanta. Yo no quiero pasar de largo esto de planteo de Cuartel Quinto, porque yo decía hace poco, fíjese que Cuartel Quinto para este momento tiene mucha representación, durante años no tenía representación. Yo me acuerdo la concejal Sandoval, cuando llegó al consejo, decía, por fin Cuartel Quinto, ¿no? Tengo presentes esas sesiones, tengo algo de memoria. Y cuando Wes dice la zona pública, bueno, eso viene de la mano, la basura, de la mano de la última concepción de recolección de residuos en donde el trébol deja de tener frecuencia 3 y 6, ¿sí? Y pasa a tener frecuencia 6 en las áreas de competencia e intervención y queda Cuartel Quinto y Álvarez para que lo público pueda demostrar que es mucho más que lo privado, sí, probablemente. No solamente, Entonces, no solamente eso no para se logró, demostrarlo. y eso no se logró, ni con la última parte suya, no, ni en la con última Festa. parte mía, esa zona empezó a funcionar. ¿Cómo es que funcionaba? Los camiones, sí. No tenía camiones, alquilaban camiones. No, Festa después compró camiones, me 3, parece. 4 Sí, sí, compró 7 camiones 7 por camiones, leasing, sí. Que eran para esa zona y nunca fueron a esa zona, que yo sepa. Digamos, pero, Y fueron para la zona donde está el trébol. Era muy importante que la municipalidad se afianzara en el ejercicio de la recolección, porque eso le permitía ir creciendo cada año. Yo eso lo comprendo. Y como he charlado de unas diferencias, y lo he hablado con Wes en las pocas oportunidades fuera de aire, y que han sido muy respetuosas, y si una empresa es tan poderosa, ¿por qué lo público no diseña un plan para no restarle poder, sino para que el servicio sea
lo que la sociedad y la comunidad pretende alcanzar. Digo esto porque los descuentos y las multas es un tema tabú, y quiero preguntarle si me puede explicar, aunque sea sintéticamente, si es difícil multar, si es difícil descontar, si es difícil manejar una empresa como el Trébol desde un criterio público de transparencia, Mirá, desde cumplimiento de contrato y sobre todo de cara a la sociedad. Acá cuando hablamos de el problema de la basura en Moreno, Sí. No estamos teniendo en cuenta que fundamentalmente el problema de las ramas y de la acción municipal, en cuanto vos ves en una esquina un montículo de ramas que no se levanta, muy poco tiempo después se le tira bolsas encima, la gente, digamos, tiene... y eso provoca un basural. Los basurales hacia que el son gobierno. los que está empezando a denunciar Sí. Mariel, de 400 basurales en Moreno, que son impresionante la cantidad de viajes de camiones que eso requiere. Y eso no es responsabilidad de la empresa. La responsabilidad de la empresa tiene un sistema de responder a los reclamos en 48 horas, tiene 48 horas para responder, y con eso es que se diluye el tema de las penalidades. Pero Moreno que habría tiene que revisar, a licenciado muy- de eso, a muy disculpe, pero corto habría que plazo, revisar eso, a porque muy si yo le doy corto plazo, 48 horas y el contrato es por día y por cuadra, puede Mirá, que si la alerta no funciona, yo estoy pagando por algo que no prestó. Es una discusión que voy a tener, no eternamente, porque en algún momento se le Mirá, tiene que encontrar la vuelta. En muy poco tiempo la municipalidad va a tener que estar abocada a revisar ese tipo de contratos y ver si llama otra vez a licitación, si lo hace municipalmente, si contrata otro tipo de empresas. Por eso la pregunta es, ¿por decir, qué no se viene puede un hacer tema apasionante eso? Pero ¿por para qué no los se puede próximos... hacer si en 2011 usted reasumió la intendencia y tenía conceptos, la Perlita, el Trébol? Yo me acuerdo de una nota acá en Habana. Bueno, pero no me digas de la Perlita, porque yo no lo adjudiqué. No, pero digo, como yo declaré conceptos claros. desiertas Sí, yo me las acuerdo, licitaciones, sí. Yo me porque acuerdo, yo sí. pretendía que pague un canon Sí. de mantenimiento. Una de las cosas que más ha perjudicado Sí. a la sociedad de Moreno en estos últimos años ha sido el abandono de recorridos, es decir, con mucha liviandad se dejaron de hacer recorridos y la gente quedó a 30 cuadras de distancia. No, pero usted me sin dice que no me penalidades olvides. y Yo me sin- acuerdo, ¿sabe qué dijo? Pues revisé algunos archivos. Wes decía, es insostenible un canon de, creo que eran 200 toneladas, no me acuerdo, era Sí, no me acuerdo. insignificante cuánto era. Esto el no tema, funciona. lo que nosotros No planteamos funciona. era un canon a valor combustible, actualizable, Sí, como fondo afectado para solamente destinarlo Y no se pudo. a la compra Y no de se pudo. material. Empresas muy grandes me llamaron un día antes de la licitación para que habían dicho que iban a participar para decirme que no iban a participar. La presión, digamos, de la empresa de la Perlita fue siempre muy fuerte, pero ahora eso tiene 10 años desde que lo adjudicó Festa. Digamos, Claro. Lo que sí tiene ahora a muy corto plazo un tema central del gobierno de Mariel es el replanteo de la recolección de residuos. Usted desde la voz de la experiencia, es decir, durante estos 20 años ha sabido de alguna forma gestionar estos recursos. ¿Cómo se debería gestionar para que lo privado y lo público brinden ese servicio que la gente evidentemente rechaza? Es decir, si hay 400 basurales, no quiere decir que solamente falla lo municipal, sino que también falla lo privado. ¿Cómo quiere debería decir revisarse? eso, no quiere decir eso. El residuo domiciliario no te hace un basural, a no pero ser que... yo tiro la bolsa, A no ser la que no bolsa pase de el camión a no residuos. ser Sí, que Es los decir, si yo lleven- tiro la bolsa de residuos en las todo ramas, un quiere tema decir que no pasan por interesante. mi casa. No, quiere decir hay mucha desaprensión y hay mucha falta de educación, pero también hay todo un tema con lo que es la recolección por medio de la gente que quiere participar del reciclaje de basura y de utilizar los cartoneros, y eso hay que trabajar con ellos, hay que formarlos, hay que darle oportunidades, hay que ver. Yo dejé una planta para reciclaje lista para En Moreno inaugurar en Moreno Sur, en un lugar donde también tenía que estar destinado, digamos, con muchos lotes cerca para las familias que viven a la orilla del río Reconquista, que había un plan para que se trasladaran a ese lugar definitivamente y tuviesen
un armado, una cooperativa con una planta de reciclaje. Todo eso fue abandonado. Es decir, que el control decir, no debería la ser tarea hacia lo de- privado, sino hacia lo público. Es decir, un montón de veces ¿El se ha control hablado del dijiste? tren, es decir, El control tiene que ser sobre todo. pero ¿es difícil controlar a las empresas? Mira, no es difícil. Si uno se plantea el control, se puede controlar. ¿Cómo? Con mejor control de lo público sobre lo privado. El mismo contrato planteaba la Sí. entrega por parte de la empresa de 2 camionetas para tener una inspección Sí. las 24 horas del día dando vuelta. ¿Y dónde estaban esas camionetas en los últimos 4 años? Destinadas a cualquier otro destino y no haciendo el control de la empresa. Sí, es un tema muy importante. Terminó una denuncia penal de Carlos López, el Trébol, porque cuando yo arranqué el programa dije, y esto lo aprendí de muchos funcionarios que me fueron contando cómo es la afectación presupuestaria, 70-75%, queda poco, es decir, poco margen presupuestario para hacer la política, por eso también... Después se da- veamos los números con precisión, creo que Sí. es peor. Bueno, pero fíjese, me paro en el 70-75%. Si es 80-90, bueno, la palabra es inviable. Inviable. En la editorial dije, si es diciembre el momento como para poner en la mesa, de forma madura, esto que usted también lo señaló en la charla, que es la Lo mercantilización. está haciendo, lo empezó a hacer ayer Mariel y se va a tomar unos días para ir viendo cada tema para denunciar la situación. Pero evidentemente la situación actual, la situación en que encuentra el municipio la tiene que comunicar. Porque lo que no comunique en los primeros días, después le va a volver como un boomerang, como Es decir, reclamo a coincide ella. conmigo que es diciembre. Es Sí, ahora. Es ahora el tiempo que necesite para ir Sí. profundizando en cada área y dando a conocer el estado en que se encuentra. Es decir, lo que se decís tiene que revisar, bueno, está... de inviable Sí. tiene realmente un condimento muy fuerte en todo el tema del nombramiento de personal. Yo Bien. dejé 4.500 personas, era la planta en noviembre del 2015, y dejé 200 renuncias firmadas y aceptadas. Sí. FESTA anuló decretos míos de aceptación de renuncias para contener políticamente a algunos que se quedaron en la gestión FESTA. Ujú. Y además nombró 800 personas en los primeros días. Además, le puso al personal el 3% una antigüedad. una antigua lucha del personal Sí. por tener un reconocimiento a su antigüedad, pero se lo dio con retroactividad, que ningún municipio lo hizo así, y además de nombrar esa cantidad de gente, digamos, pasó de 30 a 40 horas. Yo te digo esto, cada 3 personas que vos, 3 municipales, que vos pasás de 30 a 40 horas, equivalen a un nombramiento Claro. más. Hay que contar cuántos son, y comparando con la planta que había, no era magia pagar los sueldos siempre puntuales el último día del mes, era administración de En lo los que 4 había. años, licenciado, de 2011 a 2015, ayuda extraordinaria, ¿recibía? Nunca, Ni de provincia ni de nación. ni de provincia ni de nación. Nunca. Del 2011 al 2015, revisen todas las cuentas Porque usted de habrá los 4 escuchado que decía, años y no entró nunca un peso extra. Más bien, el último año de la gestión de Scioli estaba atrasada con los fondos provinciales con respecto a la municipalidad, que recibimos 8 meses en lugar de 12. Y FESTA tuvo el primer año 16 meses en lugar de 12. vuelvo sobre el eje, diciembre, 30, 40 horas, recategorizaciones para arriba, Infinitas. no conozco el número de personal, enero es el 12%, como decía en la Sí. editorial, se No, tiene que hacer... Hay un déficit mensual. No puede existir la Ajá. municipalidad con un déficit mensual. Es un tema de inmensa gravedad que Mariel ya lo está denunciando y que se va a abocar en los próximos días seguramente, que tiene que darle una solución, porque si no, o sea, no se puede plantear un municipio con una administración inviable. Y hay que ser muy El preciso municipio en tiene esto. que ser hay que austero ser- en su administración y tiene que conseguir fondos de nación y de provincia para hacer obras. Moreno siempre dependió de los fondos de nación y de provincia para hacer las obras. Sí, hay que ser Tiene muy que ir preciso, logrando una licenciado, capacidad propia en de... que no se transforma en persecución política. Cuando yo hice la editorial dije que sin se ninguna explique, duda. que se No explique se de trata- dónde viene y cómo se desarrolla. Eso. Esa sería una señal clara de que hay Mira, otro tiempo político.
ciertos pases en comisión se tienen que terminar, y creo que lo van a hacer así, al Consejo Deliberante, por ejemplo. No hay necesidad de que los concejales tengan gente en comisión trabajando con ellos. Porque no hay necesidad. No hay necesidad. Esto lo propuso en 2011 usted, yo me acuerdo, y no se logró. Y no se logró, pero ahora hay una mayoría distinta. Y hay un cuerpo de concejales importante, interesante, pues son todos nuevos, son jóvenes, están con ganas de trabajar, y creo que estas cosas las entienden. Podrías charlar una hora más, pero ya vino Sonia Beltrán. ¿Cómo no? ¿Qué importancia tuvo, tiene y tendrá la universidad en el plan estratégico y ese diseño que pacientemente, creo yo, fue moldeándose, y creo que estos cuatro años de FESTA fueron construyendo un plan? No tengo duda que construyeron un plan. La universidad tiene una importancia inmensa para Moreno, no para la municipalidad. Lo puede tener o no en la municipalidad, depende de cómo articule, cómo acuerden, qué cosas se le pida a la universidad y qué cosas puede hacer la universidad. Pero para Moreno es fundamental. Es decir, Moreno tiene otra historia a partir de la creación de la universidad, tiene otro destino. Así como hablamos de la falta de profesionalidad de la política en general, ahora vienen generaciones de arquitectos, de contadores, de administradores de empresas recibidos en Moreno, de educadores, licenciados en educación. O sea, creo que viene un tiempo inmensamente valioso para que haya una inserción juvenil, profesional en la política. Y eso es responsabilidad de todos convocarlos. Lo que está diciendo, esto ya está gestándose hace tiempo, ¿se entiende? Por eso la semana pasada me invité al rector. Me quedó claro que esto viene gestándose hace tiempo. No es una improvisación, esto es un plan. Bueno, discutamos el plan, y es muy importante eso, conocerlo y ponerlo en tensión, en discusión es un plan, positiva. Claro, que nos llevó mucho tiempo, pero que estaba en mi proyecto político en la primera intendencia, en el 94. Estaba dentro del plan quinquenal. Dentro del plan quinquenal del 94. Por eso hice una ordenanza a los 10 días de asumir, declarando de interés municipal la creación de la Universidad de Moreno. Valentina, vamos porque... A mí lo único que me interesaría saber es decir, habló de paciencia y de gestar durante muchos años proyectos de vital importancia. No sé si de paciencia, pero las cosas no se logran, digamos, nunca de un día para otro. Lo que importa es hacia dónde está yendo. Lo que importa es el paso que das cada día. Es decir, una juventud que necesita cambios urgentes o que plantea radicalismos. Y la juventud tiene que plantearse un plan factible. Y cuando tenga un plan factible se va a dar cuenta que hoy tiene que hacer el preescolar, después tiene que hacer la primaria, después tiene que hacer la secundaria, después tiene que hacer la universidad. Y en ese punto, ¿qué rol juegan ustedes? Tiene que empezar a trabajar y después tendrá que llegar. ¿Y en eso qué rol juegan ustedes? Los que vienen hace tiempo. Los que juegan hace tiempo. No sé, ustedes, yo no me incorporo en ningún conjunto, digamos. El mío para mí es una pasión por pensar el futuro. ¿Quién piensa en Moreno? ¿Quién pensó en Moreno en estos 4 años? Digamos, ¿qué se estaba construyendo con el camino del Buen Aire? ¿Cuándo fue la municipalidad a pedir accesos al camino del Buen Aire? ¿Cuándo fue la municipalidad a plantear que la zona industrial de la calle 2 de Abril tiene que tener un puente sobre la autopista del oeste? Es decir, ¿Quién pensó estratégicamente que lo que significó la vía separando el norte del sur de Moreno está ocurriendo con la autopista del oeste? Y hacen falta 6 puentes nuevos de tránsito, por lo menos en Moreno. ¿Quién piensa esas cosas? Eso es lo que yo creo que tiene que pensar un plan estratégico, que tiene que pensar la universidad, cómo se desarrolla. ¿Quién planteó la necesidad de industrializar Moreno? ¿Quién se puso al frente de la creación de parques industriales? ¿Quién dijo hoy, quién logró en estos años algo con los parques industriales que estaban? Nadie, solamente que hoy en Moreno hay 14 parques industriales y podemos hacer muchos más, y es el lugar del Gran Buenos Aires donde más parques industriales hay. Y ahí está el futuro, es decir, que se instalen empresas en Moreno, que se genere empleo y que aparte esas empresas son las que van a aportar a la riqueza del conjunto. Bueno, va a seguir trabajando y es muy categórico
el nivel de los conceptos de Wes. Esto lleva tiempo, se tiene que entender en la política que el tiempo es muy importante. La premura sirve para el corto plazo. Y yo me quedo con esa frase que es preescolar, escolar, secundaria. Está diciendo mucho, sobre todo a los jóvenes, que es una fuerza viva, pero hay que entender lo que es la institucionalidad. Y sobre todo algo que yo planteo en este programa, cuando se llega a la función pública, es funcionario público. Y tiene que dar no solamente lo mejor, sino todas las explicaciones. Ya no es el compañero, es el funcionario público que asumió una responsabilidad relevante en un marco como el que estamos viviendo. La expectativa mayor que tiene para estos 4 años, que para mí, en términos políticos y partidarios, se tiene que resolver una crisis de liderazgo, que no se resolvió en agosto y que sigue. Si se puede resolver, primera pregunta, y segunda, mañana va el brindis del PJ, ¿lo invitaron? ¿Qué PJ? El PJ local. No existe. Después de una derrota como esta, ¿Qué tendrían que haber ahora? renunciado todos. Tendrían que haber renunciado todos. Si no tienen vergüenza de lo que hicieron. En 2015 no renunció, usted siguió hasta el año 2017. Cuando vos, Al 2000. nunca convoqué a una reunión y se las dejé si querían hacerlas. Y nadie lo tomó. Nadie lo tomó. Y lo entregué en el 2017 en perfecto estado, la Casa del Partido, que es un lujo para los PJ regionales. Pero yo te digo una cosa, te di antes el ejemplo del 91, Sí. 12 listas, Sí. 93, 5 listas, Sí. 95 cuando fui electo intendente, 2 listas. 2 listas. ¿Con 2011, quién? 4. Con Bernardo Caveri, con Sí. un amigo enfrentándonos, Sí. que el día siguiente de la elección estábamos juntos. O sea, el camino de la unidad hay que construirlo y tiene que aparecer una conducción. Por eso yo no volví a mi agrupación. No me quiero poner al frente de lo que hay que construir ahora para 20 años. Lo tienen que hacer otros. Yo voy a opinar de política, voy a hablar de política, voy a opinar de la gestión y voy a hablar de lo que hay que hacer en Moreno, de lo que siento que hay que hacer y de lo estratégico, pero no me voy a poner yo al frente de la construcción, porque tienen que ser los jóvenes, otros los que encaren ahora también, como se hizo en el 94, un plan de 20 años, que tenía 3 bases y se cumplieron: la creación de la universidad, la del departamento judicial y la de la industrialización.